cross of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. Apocalipsis capítulo 16. En la mañana estuvimos considerando el mensaje de este capítulo 16. Lo leímos completo. Hoy quiero que centremos nuestra atención solamente en 3 versículos de esta porción escrituraria. Y son versículos salteados. Uno es el 5, otro es el 7 y otro es el 15. El versículo 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. También el 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El capítulo 16 registra en la revelación la manifestación de la ira de Dios a través del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Incluso el número nos habla de lo perfecto del juicio de Dios. A lo largo del Apocalipsis hemos considerado grupos de 7. Consideramos las 7 iglesias de Asia, y luego los 7 sellos, y luego las 7 trompetas, y aquí en el capítulo 16 se concentra el mensaje de los 7 juicios de Dios en relación con las 7 copas de la ira de Dios. Pudimos nosotros ver las diferentes reacciones que despertó el derramamiento de las copas de la ira de Dios, y que trajeron como respuesta de parte del malo, es decir, el diablo, Satanás, la serpiente antigua o el dragón, la incitación mundial entre las naciones para la batalla contra Dios. Esa fue la reacción que las copas de la ira despertaron en Satanás. Y cuando concentra las naciones y las invita a través de sus emisarios, recuerdan ustedes que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salieron 3 espíritus que tenían la figura de ranas. Los emisarios que fueron y llamaron a los gobernantes de las naciones para que prestaran sus ejércitos, y se formaron aquellos ejércitos para la lucha final y definitiva, la batalla que se llama en la Biblia de Armagedón. Esa fue la reacción del malo. Y la reacción de los malos, los seguidores de Satanás, encontramos que su reacción fue blasfemias, palabras muy duras, ofensivas en grado sumo para la santidad, la perfección, la justicia de nuestro Dios. Dice la Escritura que no se arrepintieron de su maldad, y claro, estaban colocados más allá de los límites del arrepentimiento. Era literalmente imposible que cupiera una brizna de reconocimiento del mal que estaban haciendo. Se declararon definitivamente partidarios en cuerpo y alma del maligno, del mal. Esa fue la reacción de los malos, blasfemar en contra de Dios. Y ciertamente estuvimos nosotros considerando el capítulo 16 en relación con ese criterio. El mal, el malo, los malos. Hoy vamos a considerar
siguiendo estos pasajes que se encuentran allí, salpicando todo ese capítulo 16 que nos habla de tinieblas, de maldad, de pecado, de juicio terrible, de tribulaciones sin número, etcétera, etcétera, encontramos pequeñas salpicaduras de bondad. Encontramos unas reacciones en relación con las copas de la ira de Dios, completamente diferentes y hasta contrarias a las que vimos en la mañana. Y estas reacciones, por otro lado, definen ciertos aspectos del carácter de Dios. En este pasaje podemos encontrar nosotros que Dios es el Dios de la justicia. Dios es el Dios de la justicia. El versículo 7, por ejemplo, dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿A qué se refiere otro? Bueno, en el versículo 5 dice: y oí al ángel de las aguas. Aparentemente en el versículo 7, otro se refiere a otro ser celestial. Pero lo interesante es que en el versículo 7, en el original griego, no viene la expresión otro. Y entonces puede traducirse libremente como haciendo hablar al altar. ¿Recuerdan ustedes los altares que había? En el tabernáculo, uno era el altar del incienso, otro era el altar del tabernáculo, de este lado del velo, porque del otro lado del velo estaba el propiciatorio, ¿verdad? En el lugar santísimo, pero de este lado del velo estaba el altar del incienso y estaba también el altar de las ofrendas, el altar de los sacrificios e incluso del holocausto. Dice la Escritura que desde el altar se oyó la voz, y con eso algunos traductores dicen que el altar mismo habló. ¿Y qué habló? ¿Cuáles fueron las palabras que habló el altar? Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Al fin de cuentas, la justicia de Dios es reconocida principalmente por el cielo. Y en cierto sentido, son sacrificadas sobre el altar de Dios las vidas de todos aquellos que le ofrendan al Señor su existencia, y son sacrificados por los malos en la persecución y en la tribulación tremenda que desatan sobre ellos. Este libro es un libro que se dirige a un pueblo sacrificado, a un pueblo perseguido. Y cualquiera pudiera pensar que las cruces donde son levantados y crucificados, el campo allí, la arena en el circo donde son destrozados por las fieras hambrientas, aquellos que son atravesados por las lanzas, aquellos que mueren en las piras encendidas, quemados completamente, pudiera pensarse que son sacrificados en el altar del poder sanguinario que ordena su ejecución. Por el contrario, se está dando una voz desde el altar de Dios que dice que los juicios de Dios en relación con las copas de la ira de Dios son juicios verdaderos y justos. ¿Cómo no lo va a saber el altar de Dios? Si en un momento dado aquellos creyentes obedecieron la orden de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos ofrendaron sus vidas en el altar de Dios, y cuando viene el retorno verdaderamente del juicio de Dios en contra de todos aquellos que causaron la muerte de sus siervos, el altar de Dios donde fueron presentados los cuerpos de estos siervos de Dios que así glorificaron el nombre del Señor, el altar da testimonio de que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Dios es el Dios de la justicia. Hemos escuchado la frase:
que se repite multitud de veces: el que la hace, la paga. Y esto no es más verdadero en relación con las cortes de justicia en el mundo como es verdadero en relación con Dios. La justicia de Dios al fin de cuentas se cumplirá completa y totalmente, porque los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Y son pronunciados por el Santo de Dios en el versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el Santo, que has juzgado estas cosas. Porque la justicia de Dios, hermanos, tiene en primer lugar como base su santidad. Él es santo. Y el pecado es la violación de la ley del santo. Es la violación de las cosas santas. Y la justicia se ejerce en base de la santidad de Dios. En alguna ocasión pronunciamos la frase lapidaria mediante la cual estamos rechazando el juicio de otra persona y le decimos: el que es buen juez por su casa empieza. Juzga primero a los tuyos y no me vengas a juzgar a mí. La justicia que ejercen los hombres hasta cierto punto es imperfecta, y cualquiera pudiera levantarse para decir: bueno, tú no haces justicia correctamente porque tú también eres culpable de esto. Por supuesto, esa es una situación de inmadurez. El que es injusto debe reconocer su injusticia, y le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y hay docilidad y mansedumbre, se espera que la haya en el Hijo de Dios, para reconocer verdaderamente que sí es cierto, hemos faltado delante de nuestro Dios. Entonces la base de la justicia de Dios es su santidad, y desde su santidad Él está ejerciendo su justicia, y hay una voz que reconoce en alabanza que Dios tiene méritos suficientes y es justo para ejercer la justicia que está llevando a cabo a través de las copas de la ira de Dios. Cuando un grupo de gente llegó con el Señor Jesucristo empujando a una mujer pecadora, le dijeron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el hecho, adulterando. La ley de Moisés dice que tomemos piedras y acabemos con su vida. ¿Tú qué dices? Le propusieron ese problema al Señor Jesucristo para tentarlo. Y él en ese momento estaba escribiendo con su dedo en la tierra, hasta que, conminándolo para que diera la respuesta, levanta su mirada, los contempla a todos, le dirige una mirada compasiva a aquella mujer y luego les dice: el que esté libre de culpa, que arroje la piedra el primero. Y luego agachó la cabeza y siguió escribiendo. Tales palabras causaron tal impacto en el corazón de aquellos hombres que desde el más grande hasta el más pequeño soltaron las piedras, dieron media vuelta y se fueron. Levantó la cabeza nuestro Señor Jesucristo y le preguntó a aquella mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Ya no están, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor Jesucristo está emitiendo un juicio aquí y al mismo tiempo está perdonando. La ley de Moisés establecía eso ciertamente, y el Señor Jesucristo
pudo detectar en el corazón de aquellos hombres la condición morbosa de quitarle la vida a una persona, al través de ese juicio sumarísimo, al través de ese castigo tan tremendo, una muerte dramática, sumamente trágica. Descubrió en aquellas gentes ese deseo malsano, morboso, de regodearse con los golpes que le producirían las piedras en el cuerpo a aquella pobre mujer, y finalmente verle exhalar el último suspiro. Y se niega terminantemente nuestro Señor Jesucristo a desatar las fieras que rugen en lo profundo del corazón de aquellas gentes. El que esté libre de pecado, arroje contra ella la piedra, el primero. Y no hubo quien lo hiciera, porque la base de la justicia es la santidad. Y aquí hay adoración en medio del tremendo juicio que desata Dios a través del derramamiento de las copas de la ira de Dios. Aquí hay seres celestiales que le adoran. Y después de todo es el altar de Dios el que habla y dice: Señor, tus juicios son verdaderos y justos, porque tienen como base la santidad de Dios. Pero la justicia de Dios tiene como base no solamente la santidad de Dios, sino también la verdad de Dios. Tus juicios son verdaderos. No es la mentira que se levanta como base del juicio, es la verdad. De tal manera que cuando Dios pronuncia el juicio, lo hace con base en la verdad. Ciertamente se cometió ese delito, y el Señor contempla la multitud de factores que intervinieron en la comisión de aquel pecado y de aquel delito, de tal manera que el juicio elaborado por Él es verdadero, es decir, conforme a la verdad suya. ¿En cuántas ocasiones se les miente a los jueces? O los jueces mismos dan lugar a la mentira, pasando por alto la injusticia de una de las partes, y se condena al inocente o se deja libre al culpable. La justicia de Dios es justicia que se basa en la santidad de Dios y en la verdad de Dios, que penetra con una luz aguda hasta el centro, el meollo del asunto, y descubre verdaderamente quién es culpable y quién no lo es. Esto trae como resultado un efecto práctico en nuestra vida. ¿Le temen ustedes a la justicia de Dios? Bendito sea Dios, que Él nos va a juzgar. Nos va a juzgar conforme a su santidad y conforme a su verdad. Y dice la Escritura que somos justificados delante de Él porque nos hemos refugiado en Cristo. Dice la Escritura, dice el comentarista de la Escritura en relación con ese pasaje, que nosotros en Cristo, eso es la justificación. Y que Cristo en nosotros, eso es la santificación. Estar escondidos en Cristo, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que juzga. Si Dios es el que juzga, entonces contemplará hasta lo profundo de nuestro corazón y descubrirá allí las raíces verdaderas de una fe mediante la cual el pecador convertido reconoce que Dios es justo y que Él es pecador, y que por causa de eso se ha acercado al sacrificio propuesto por Dios para que sus pecados sean limpiados. Allí se levanta la cruz de Cristo y el Señor muriendo por los pecados de los seres humanos, y todo aquel que lo reciba en lo profundo de su corazón es justificado delante de Dios. Los que no tienen esperanza son los perdidos, son los malos. ¿En qué se refugian? Qué tragedia la de aquellos
que han rechazado vez tras vez las ofertas de la gracia de Dios. Dios quiere cubrirlos con el manto de su justicia y no se dejan. Cuando venga este tremendo día, la justicia de Dios, que tiene como base su santidad y su verdad, descubrirá la podredumbre del pecado del hombre y juzgará con verdad a todos aquellos que se han apartado tras la mentira y serán declarados culpables delante del santo tribunal de Dios. En este momento en que se derraman las copas de la ira de Dios, viene una reacción de parte del altar de Dios que dice: tus juicios son verdaderos y justos, porque tienen como base tu santidad y tu verdad. Pero esta reacción no solamente nos habla de que Dios es el Dios de las justicias, Dios es el Dios de la justicia. Este pasaje nos habla de otra cosa también igualmente importante. Dios es el Dios de las venganzas. Dios es Dios de venganzas, hermanos. Pero venganzas, después de todo, que están de acuerdo con su justicia. Cuando nosotros, seres humanos, de acuerdo con nuestros conocimientos de la verdad, nos vengamos, no cumplimos con la justicia de Dios. La Escritura dice que la ira del hombre no cumple con la justicia de Dios. Dios, por el contrario, es el Dios de las venganzas. Dice el versículo 5: y oí al ángel de las aguas. Aquí interviene una cosa muy interesante. Hay un ángel de las aguas. La tercera copa se derrama sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Pues parece que hay un ángel administrador encargado de estas cosas. El ángel de las aguas decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Eso es venganza. Venganza de parte de Dios. Estos les dieron a beber su sangre. Derramaron su sangre, pues tú les haces beber sangre, lo merecen. Dios es el Dios de las venganzas. Y su paciencia da largo espacio de tiempo para que el hombre se arrepienta y no sea para él el Dios de las venganzas. Cuidado con caer bajo la venganza santa, justa de Dios. Porque Dios no deja su carácter. Dios es el Dios de la justicia, pero Dios es el Dios de las venganzas. Los malos que derramaron la sangre de los santos y los profetas de Dios reciben el mismo tratamiento de parte del Señor. Y Él lo dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vengarse uno mismo no cumple con la justicia de Dios. No tomes la venganza en tus manos, hermano. Deja que Dios pague. Deja que Dios vengue tu agravio. Pasa por alto el agravio. No lo tomes en cuenta. Perdona. Deja que Dios vengue las ofensas que cometieron contra ti, los agravios que te lastimaron, las pérdidas que sufriste por causa del ataque de los malos. No te vengues. Deja al Dios de las venganzas que ejerza su justicia. Por el contrario, perdona. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No te vengues. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene alguna necesidad, ayúdalo. Haciendo esto, ascuas de fuego
amontona sobre su cabeza. Y la venganza de Dios se va a ejercer en el momento en que Él lo determine. Pero de tu corazón nunca salgan palabras malsonantes. No albergues en tu corazón sentimientos negativos. Pasa por alto todo lo que te digan y todo lo que te hagan, porque no es tuya la venganza. Dios no te ha dado a ti la autorización para que te vengues. Él no ha soltado de sus manos la venganza que va a ejercer conforme a su justicia. Y ya sabemos que su justicia tiene como base su santidad y su verdad. Vengarse uno mismo es poner en duda la santidad de Dios. Vengarse uno mismo es poner en duda la verdad de Dios. Vengarse uno mismo es poner en duda que Dios sea justo. Porque ¿cuál es el pensamiento del vengativo? Dios ni va a hacer caso, así es que me tomo la justicia por mi propia mano. Dios no es santo, Dios no conoce todo lo que esta persona me ha hecho, y como yo sí conozco y me ha hecho todo esto, me voy a vengar. Y en algunas ocasiones la persona está engañada en relación de la forma como piensa de su propia justicia. Dios no es justo. Entonces le voy a hacer sentir todo lo que me hizo sentir. Y cancela, inhibe, corta la acción de la justicia de Dios y acarrea sobre su propia persona justa condenación. No te vengues, hermano. Deja que las cosas ocurran, pasen. No levantes la mano para vengarte. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? A todos aquellos que se levantaron en contra de Él, lo escupieron, lo abofetearon, teniendo todo el poder para destruirlos. Nada más con un solo gesto, aguantó a pie firme todo lo que hicieron en contra de Él. Y todavía en la cruz del Calvario, oraba a Dios diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos de nosotros nos queremos defender y decimos: pero Él era Dios. Pero lo que le hicieron, se lo hicieron al hombre. Dios, en este sentido, es inalcanzable. ¿Qué le podían hacer a la naturaleza divina de Cristo? Se lo hicieron a la naturaleza humana. Lo golpearon, lo escupieron, lo hicieron sangrar, lo azotaron, lo trataron indignamente. No es posible subajar a tal grado a un ser humano. Y cometieron todos estos delitos a ciencia y paciencia del Santo de Israel. Levantó las manos para vengarse. Dejó todas las cosas al que juzga rectamente. Dios es el Dios de la justicia. Por eso Dios es el Dios de la venganza. Y finalmente, hermanos, Dios es el Dios del advenimiento. ¿Cuál es la reacción del malo? En este caso, cuando el sexto ángel derrama su copa, convocar a las naciones para alinearlas en contra de el Dios Todopoderoso en la batalla decisiva del Armagedón. En relación con esto, se escucha la voz de Cristo que dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí tenemos otra reacción. Si la primera reacción fue reacción del altar, si la segunda reacción es reacción del ángel de las aguas, la tercera reacción que vemos aquí en relación con las copas de la ira es la reacción de nuestro mismo Señor Jesucristo, que advierte a los creyentes: he aquí, vengo
He aquí, yo vengo como ladrón. Dios es el Dios del advenimiento. Va a venir. Va a venir. En este pasaje no se hace hincapié en lo furtivo de la venida del Señor. No se hace hincapié tampoco en lo intempestivo, sino aquí la idea es hablar de la venida del Señor como totalmente inesperada. Nadie lo espera, de los malos, pero de los justos, todos lo estamos esperando. Por eso la situación de incongruencia en aquellos creyentes que piensan que está muy lejano el momento de su advenimiento y se descuidan en sus disciplinas espirituales. Qué bonito sería que Cristo viniera en este momento y nos encontrara a todos nosotros hablando precisamente de su venida. Qué bonito sería, ¿verdad? O que nos sorprendiera cantando himnos, o visitando a un enfermo, o trabajando de veras, denodada, diligentemente, con lo mejor que sabemos hacer para producir un bien en la comunidad, o haciendo las cosas en el espíritu suyo, con sinceridad, con verdad, con verdaderos anhelos de veras de bienestar para la gente que nos rodea, viviendo justamente en el espíritu suyo. Qué bonito sería. Y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque para nosotros la venida de Cristo no es inesperada. Cuando venga Cristo, lo menos que debemos mostrar en relación con su venida es sorpresa. ¡Ay, ya viniste, Señor! Si lo estamos esperando, ¿no debe sorprendernos? Por eso aquí la advertencia, he aquí que yo vengo como ladrón. ¿Cómo llega el ladrón? ¿A poco avisa? No avisa. Cuando llega, nadie lo espera. Nadie. Si alguien lo espera, pues es un mal ladrón. Porque pues está avisando de muchas maneras que va a llegar. Que se dedique mejor a otra cosa. No a robar. No es un buen ladrón, es un ladrón maleta. Lo van a sorprender. Pero aquí la idea es que el Señor Jesucristo viene cuando sea totalmente inesperado. Y ciertamente los que no siguen a Dios, verdaderamente no lo esperan en ningún momento. La reacción entonces en los creyentes es velar permanentemente y guardar en limpieza sus ropas, porque ciertamente si son manchadas y no se mantienen limpias, se va a descubrir su vergüenza. Pero ¿qué creyente quiere esto? Por eso la conducta adecuada, la reacción correcta ante la promesa de su advenimiento es velar. ¿Y qué significa velar? Vigilar. No dormirse, cuidado con dormirse. Y esto no significa insomnio, sino, hablando espiritualmente, significa estar siempre preparados para la venida anunciada de nuestro Señor. ¿Están esperando ustedes a Dios? ¿Lo están esperando verdaderamente? Quiere el Señor que haya este sentimiento de inminencia. Quizá esas sean una de las cosas que hemos perdido. Si ustedes leen las páginas del Nuevo Testamento, toda la gente que habla acerca de la venida de Cristo es ya viene, pronto viene, mañana, quizá la próxima semana, pero ya está próximo a venir. Ya pasaron 20 siglos. ¿Que hay un error en eso? No, hermanos. Es justamente la presencia de ese factor estimulante. Viene Cristo. Que viniera mientras yo vivo. Antes de que cierre los ojos para siempre, yo quiero contemplar la gloria de su advenimiento. Y en ese sentimiento se me hace muy próxima la venida de Jesús. Ya viene, Él ya viene pronto.
Malo cuando empezamos a decir, se va a tardar un poquito. Y empezamos a bajar los estándares de nuestra vigilancia. Nos permitimos un sueñecito de indiferencia, de decir, no, pues no participo en estas cosas. Apagamos el espíritu, nos damos nuestras vacacioncitas y de cuando en cuando nuestros bañitos de pecado, de mentira o de hipocresía. Al fin que Él se tarde en venir, tengo tiempo para darme un baño, tengo tiempo para pedir perdón, tengo tiempo para otra vez retomar la vida cristiana. ¿Qué pensamientos son esos? No son dignos de un creyente. Por el contrario, debe permanecer siempre alerta y con el sentido de la inminencia de la venida de Jesús, que viniera esta noche. Mientras estamos rodeados allí en la casa, dándole gracias a Dios por las bendiciones que nos concedió en este día, o que no nos deje ni siquiera terminar este culto, o si acaso fatigados por las actividades de este día, estamos entregados al sueño cuando de repente despertamos y escuchamos el sonido agudísimo de la trompeta. Lo van a oír los muertos, que no lo oigamos los que estamos dormidos. Pues vamos a despertar, ya viene Cristo. Y en medio de la noche se anuncia su venida y la noche se iluminará con la luz de 1000 soles que anunciarán el regreso de nuestro Señor Jesucristo. O mañana, mientras andamos en nuestras actividades en el hogar, o en el trabajo, el taller, la oficina, la empresa, el negocio en donde yo estoy trabajando, pero que no resulte inesperada la venida de Jesús. Preparémonos para esa venida. Dios es el Dios de la justicia. Dios es el Dios de las venganzas. Dios es el Dios del advenimiento. Por eso seamos justos, por eso no seamos vengativos, por eso mantengámonos expectantes de la venida de nuestro Señor. En medio de los más terribles juicios de Dios, su pueblo ha de descansar confiado en la justicia de Dios, dejando a Dios la venganza y esperando el advenimiento de Dios con gloriosa esperanza. Salgamos de este santo lugar, llevando en nuestro propio corazón esta hermosa verdad. Dios es el Dios de la justicia. Esta consoladora verdad, Dios es el Dios de las venganzas. Ya puedo olvidarme de todos los agravios que me han cometido. Si quiere Dios vengarse, se vengará. Justamente, llevemos también en nuestro corazón esta seguridad. Él viene, y viene pronto. Esperémoslo con gozo. Grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin?